todos, estamos en el segundo ejemplo práctico de Bond Graph. Vamos a ver un ejemplo de un sistema bastante más complicado que el anterior, pero que vais a ver que es muy sencillo también, porque con Bond Graph el análisis del sistema se hace de forma muy fácil. Entonces, no voy a hacer resumen, porque si no sabéis todavía cómo se hace esto, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores y ya vengáis a este, donde vamos a hacer un ejemplo práctico más complicado. Entonces, lo primero que hay que hacer con este tipo de ejercicios es dibujar el gráfico, que se realiza a través de grafos. Entonces, ¿cómo se suele hacer? Lo más fácil es empezar o por arriba o por abajo. Yo voy a empezar por arriba para que no se me coma la pizarra. Y entonces, ¿qué tenemos? Una masa llamada M2. Bueno, para que veáis esto, si no sabéis lo que es, esto es un muelle, este es el dibujo de muelle, la representación de muelle en sistemas mecánicos, y esta es la representación de amortiguadores. Un amortiguador en un sistema mecánico es un elemento resistivo y un muelle es un elemento acumulativo, mientras que las masas en los sistemas mecánicos son elementos inerciales. Entonces, partimos del principio, tenemos una masa de valor M2. La masa la vamos a representar con un tipo de nudo. ¿Qué tipo de nudo? Pues al mismo análisis que el ejercicio anterior. Si veis el anterior vais a ver que todos son iguales, el mismo análisis, con lo cual en cuanto os lo aprendáis ya os van a salir solos. Si este punto se mueve a la misma velocidad que este punto, porque la masa se mueve como un conjunto entero, entonces será un nudo de tipo 1. De este nudo de tipo 1 tenemos que sacar el elemento inercial, que será por lo tanto un grafo que acabe en un elemento inercial de valor m1, y luego además ese elemento inercial de valor m1, como sabemos, introduce siempre una fuente de esfuerzo de valor menos m1 por g, ya que recordamos que el esfuerzo en mecánica translacional es fuerza, y fuerza es igual a masa por aceleración. Vale, de aquí recordamos que los grafos los dibujamos siempre en la misma dirección por convenio. Yo prefiero siempre hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, tenemos aquí un primer valor 1, y ahora tenemos aquí dos elementos. Estos dos elementos se pueden representar de varias formas. Yo siempre los represento de la siguiente, porque es para mi gusto la más fácil. Tendríamos, esto significará un nudo y esto significará un nudo. ¿Qué se conserva aquí? ¿Este punto se mueve a la misma velocidad que este? No, con lo cual eso será un nudo de tipo 0. Y mismo razonamiento para el R1. Recordamos que si no es de un nudo de un tipo, entonces es del otro. Entonces es muy fácil de ver. Los muelles y los amortiguadores siempre son nudos de tipo 0. Por eso os digo que es muy fácil. En cuanto hagas un par de ejercicios ya te aprendes cómo funciona, y casi siempre son todos iguales. Entonces, muelles son nudos de tipo 0, grafo que se une a este 1, grafo que se une a este 1, por convención hacia arriba. De este grafo de tipo 0 de este nudo de tipo 0 tenemos que sacar un grafo hacia afuera, que será un elemento acumulativo de valor K2, y de este grafo hacia afuera también tenemos un elemento resistivo de valor R1. Y repetimos el mismo proceso. Aquí tenemos otra masa, con lo cual nudo de tipo 1, hay que unirlos hacia arriba, al que entra, evidentemente, una fuente de esfuerzo, en este caso, en vez de menos m1 por g, perdón, esto es m2, y esto es m2, pues en vez de aquí m2, pues en este caso será m1, porque el valor de esta masa es m1. Y sale un elemento inercial de valor m1. Y mismo proceso. Tenemos aquí un muelle, los muelles son nudos de tipo 0, porque se conserva el esfuerzo, y sacamos un grafo donde vamos a introducir el elemento acumulativo de valor K2. Y por último, tendríamos aquí el suelo, que es una fuente de de flujo, porque introduce una velocidad de valor V0. A un nudo, la velocidad de este punto es siempre la misma, con lo cual a un nudo de tipo 1 que se une. Y ahora, esto no lo hicimos en el vídeo anterior, pero este nudo se puede eliminar, porque se conserva flujo, porque es de tipo 1, pero además el esfuerzo también se conserva, porque todo el esfuerzo que entra sale, con lo cual se puede eliminar uno de los grafos y simplificar un poco más el dibujo para eliminar un grafo. Y este sería el dibujo de nuestro sistema. Ahora, como hemos dicho antes, vamos a dibujar, a representar la tabla, y a partir de esa tabla obtener las ecuaciones. Los ejercicios son siempre los mismos.
Y en este caso sí que vamos a poder ver cómo es mucho más sencillo analizar este sistema por Bond Graph que por técnicas tradicionales. Entonces, voy a colocar esto un poco para que tengamos espacio y podemos hacer la obtención de las ecuaciones. Bueno, pues continuamos con el ejercicio de antes, lo único que lo he puesto aquí en pequeño, pero es exactamente lo mismo para que tengamos espacio para hacer la tabla y sacar las ecuaciones, que es el objetivo final de Bond Graph. Entonces, el análisis va a ser exactamente igual que el que hemos hecho en el vídeo anterior. Lo único que ahora tenemos muchos más grafos y por tanto es un análisis más coñazo, pero en realidad es muy sencillo, es ir rellenando las celdas como si fuera un pasatiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es numerar los grafos. El orden que los numeres da igual, pero intenta seguir un cierto criterio desde arriba abajo, desde arriba abajo arriba, para que sea más sencillo y no te líes. Entonces yo los he nombrado así, 1, 2, 3, 4 hasta el 13. Cada grafo es uno y recordamos que todos tienen flujo y esfuerzo. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar en la tabla los valores iniciales, como hemos visto en el vídeo anterior. Los valores iniciales son los que dan las fuentes. En este caso tenemos una fuente de flujo de valor V0 en el grafo 1, con lo cual sabemos el flujo del grafo 1, que es V0. Y recordamos que se representan entre paréntesis. También tenemos una fuente de esfuerzo en el grafo 4 de valor menos M1 por G. Y también tenemos una fuente de esfuerzo en el grafo 13 de valor menos M2 por G. Ya tenemos los datos iniciales, ahora hay que descubrir si a partir de esos datos iniciales podemos obtener algún dato extra de nuestra tabla. Tenemos una fuente de esfuerzo que da un grafo de tipo 1, que conserva el flujo, no el esfuerzo, con lo cual esta no nos da ningún dato más. Siguiente, en el grafo 4, nuevamente tenemos una fuente de esfuerzo que da un grafo 1 y por tanto no se conserva el esfuerzo, sino el flujo, y por tanto no podemos obtener nada a partir de este grafo. Y por último, una fuente de flujo a un nudo tipo 0, se conserva el esfuerzo, no el flujo, y por tanto tampoco nos vale para nada. El siguiente paso entonces es obtener los datos que nosotros denominamos ocultos, que son aquellos que nos dan las puertas, tanto inerciales como acumulativas, ¿vale? Siempre que tengamos una puerta inercial, como hemos visto antes, porque ya veréis, es todo muy sencillo, simplemente acordarte de cómo funcionan las cosas y siempre va a ser todo igual. Entonces, las puertas inerciales siempre nos van a dar un flujo. En este caso, tenemos de valor M2 y de valor M1, tendremos en el grafo 12 un flujo de valor VM2. Recordamos que los valores de datos ocultos los redondeamos para reconocerlos. Y el grafo 5 tenemos una masa, un elemento inercial de valor V1, pues nos da un flujo de valor VM1. En este caso son Vs porque estamos en mecánica. Si estuviéramos en otro sistema, en vez de ser velocidad, pues sería el flujo que corresponda. Entonces, ya tenemos las Vs y ahora los elementos acumulativos. Tenemos uno en el grafo 8, los elementos acumulativos dan un esfuerzo de valor, su constante por lo que se desplazan. Como tenemos la ley de Hooke, como tenemos aquí de valor K2, el grafo 8 nos da un esfuerzo de valor K2 por X2. Y lo redondeamos porque también es un dato oculto. Y de la misma forma, el grafo 2 nos da un esfuerzo de K1 por X1. Ya tenemos los datos ocultos. Recordamos que el objetivo de Bond Graph es hallar las ecuaciones diferenciales que definen a estos datos ocultos que de primeras nos hemos inventado. Tanto V1 como V2, como X1 como X2. En este caso tendremos 4 ecuaciones diferenciales. Cada elemento acumulativo da una ecuación diferencial y cada elemento inercial da otra. Como tenemos 2 y 2, tendremos 4. Ahora, partimos de los datos ocultos y hallamos los datos que podamos sacar a partir de ellos. Como tenemos un esfuerzo del grafo 2 que va a un nudo de tipo 0, entonces se conserva el esfuerzo en los grafos tanto 1 como 3 y será exactamente el mismo. K1 por X1 en el grafo 2, en el grafo 1 y en el grafo 3. Ahora, este grafo 3 da un nudo de tipo 1, con lo cual no se conserva para el resto, no podemos seguir por ahí. Nos vamos al siguiente. El grafo 8 tiene un esfuerzo al 9 y al 6 en un nudo tipo 0, con lo cual se conserva el esfuerzo y entonces en los grafos 6 y 9 tienen el mismo esfuerzo que el grafo 8.
Ahora, estos valores ya son nudos de tipo 1 y por tanto no se conserva el esfuerzo, no podemos seguir por ahí. Nos vamos aquí. Este ha dado un flujo a un nudo de tipo 1, con lo cual se conserva el flujo y por tanto sabemos que el flujo en los grafos 13, 9, 10 y 12 es el mismo. 13, 9, 10 y 12. 13 de valor VM2. 13, 9, 10 y 12. Las próximas uniones ya son nudos de tipo 0 y por tanto no se conserva el flujo, no podemos seguir por ahí. Y de la misma forma, si sabemos el flujo del grafo 5, como da un nudo de tipo 1, sabremos el del 3, el del 4, el del 6 y el del 7. El del 3, V1, que es el mismo que el de V5, el del 4, el del 6 y el del 7. Fácil, ¿no? Vale, continuamos. Ahora ya simplemente hay que extraer los demás valores que podamos, porque ya no podemos ir por ningún sitio. ¿Cómo podemos seguir? Pues en este grafo se conserva el esfuerzo. Por lo tanto, hay sumatorio de flujos. F1 es igual, las flechas que entran es igual a la suma de las que salen. Entra F1, salen F2 más F3. Como no sabemos el flujo del 2, despejamos el flujo del 2 y nos queda F1 menos F3. Por lo tanto, el flujo del 2 es el flujo del 1 menos el flujo del 3. Bien, mismo razonamiento para el resto de nudos que no sepamos. Por ejemplo, el esfuerzo del nudo 5. Entra, como se conserva flujo, es sumatorio de esfuerzos. Esfuerzo del 3 más esfuerzo del 4 igual a esfuerzo del 6 más esfuerzo del 7 más esfuerzo del 5. Necesitamos el del 6, el del 7, el del 3 y el del 4. 3, 4, 6 y 7. ¿Nos falta el del 7? Pues no podemos seguir por ahí. Nos vamos aquí, por ejemplo. Se introduce, es un nudo de tipo 0, en el que entra el flujo del 6, sumatorio, el flujo del 6, igual al flujo del 8, más el flujo del 9. Tenemos el flujo del 6, tenemos el flujo del 8, no, y tenemos el flujo del 9, sí, con lo cual podemos seguir el del 8. Se despeja el del 8, que es igual a F6 menos F9, y tenemos por tanto que el flujo del 8 es F6 VM1 menos el flujo del 9 VM2. Fácil. Seguimos. Por ejemplo, aquí. Aquí va a entrar la primera diferencia con el ejercicio anterior, los elementos resistivos. Pero nuevamente, en cuanto sepamos hacer uno, sabremos hacer todos. Aquí tenemos que conocemos el esfuerzo de todos esos grafos porque es un nudo de tipo 0, ¿vale? Pues entonces vamos a hallar el flujo. El flujo del 7 es igual al flujo del 11 más el flujo del 10. Bien. Entonces, si queremos hallar el flujo del 11, despejamos y nos queda que el flujo del 11 es igual al flujo del 7 menos el flujo del 10. Y por tanto, el flujo del 11 es el flujo del 7, que es Vm1, menos el flujo del 10, que es Vm2. Que si nos fijamos coincide con el flujo del 8, porque realmente están paralelos. Y ahora, esta es la diferencia que os comentaba. Aquí, cuando en un grafo de un elemento resistivo conocemos el flujo, inmediatamente sabemos el esfuerzo. Y si conocemos el esfuerzo, inmediatamente sabemos el flujo. ¿Cómo se calcula? Cuando conocemos el flujo de un grafo donde hay un elemento resistivo, el esfuerzo simplemente es el valor del elemento resistivo por el flujo. Es decir, R1 por Vm1 menos Vm2. Y si fuera al revés, si conociéramos el esfuerzo, el flujo simplemente es el valor del esfuerzo entre R1. Si conocemos flujo, el esfuerzo es el esfuerzo por R, y si conocemos esfuerzo, el flujo es el esfuerzo entre R. Con lo cual, eso es una cosa muy fácil y es por convención, y gracias a este valor ya conocemos también. Como conocemos el esfuerzo del 11, conoceremos también el del 7 y el del 10, ya que están unidos mediante un nudo de tipo 0. Y por tanto, el esfuerzo del 7 y del 10 es exactamente el mismo. Lo voy a llamar asterisco y lo voy a colocar aquí. Sabemos el esfuerzo del 10 y el del 7. Al conocer el del 7, ya sabemos todos los esfuerzos de esto menos el del 5 y podemos calcularlo. Sumatorio de esfuerzos. Entre el esfuerzo del 3, entre el esfuerzo del 4 y sale el del 5 más el del 6 más el del 7. Si queremos calcular el del 5, simplemente será despejamos esfuerzo del 3 más esfuerzo del 4 menos esfuerzo del 6 menos esfuerzo del 7.
Y por tanto el esfuerzo del 5 va a ser esfuerzo del 3, K1, X1, menos, más el esfuerzo del 4, que es menos mg menos m1 por g, menos el del 6, K2, X2, menos el del 7, el esfuerzo del 7 es el asterisco, menos asterisco. ¿Vale? Aunque se vea en pequeñito, es el esfuerzo del 3 más el esfuerzo del 4, menos el esfuerzo del 6, menos el esfuerzo del 7. Y por último nos queda ya simplemente el esfuerzo del 12, que estaría aquí. Como es un nudo tipo 1, se conservan esfuerzos y sabemos que los esfuerzos que entran son igual a los que salen, y por tanto, como entran el esfuerzo del 9 más el esfuerzo del 10 más el esfuerzo del 13 igual al esfuerzo del 12. Y por tanto, esfuerzo del 9, asterisco, K2, X2, más el esfuerzo del 10, que es asterisco, más esfuerzo del 13, que es menos M2, y ya tenemos nuestra tabla completa. Y nuevamente, y siguiendo, como siempre en BondGraph, porque es lo fácil de BondGraph, el mismo razonamiento que en el ejercicio anterior, que si no os lo habéis visto os recomiendo que lo veáis para entender esto más fácil, vamos a hallar las ecuaciones diferenciales. En primer lugar, la de dv1 derivada de la velocidad 1 entre derivada por el tiempo, recordamos que es una aceleración, como sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, y en BondGraph mecánica de traslación la fuerza es el esfuerzo es igual a masa por aceleración, sabemos que la aceleración es esfuerzo entre masa. El de la V1 necesitaríamos el esfuerzo del grafo en el que esté situado M1. El grafo en el que está situado M1 es el 5 y por lo tanto el esfuerzo del 5 lo tenemos ahí, es K1 por X1 menos M1G menos K2X2 menos asterisco, sabemos que el asterisco es esto, partido todo ello de la masa 1. Y por otro lado, y siguiendo exactamente el mismo razonamiento, derivada de la velocidad 2 respecto del tiempo, es la aceleración en 2, que sería el esfuerzo del grafo en el que esté situado la masa 2, es decir, el esfuerzo del 12 entre la masa 2. Y el esfuerzo del 12 es K2, X2, más asterisco, menos M2G, partido todo ello de la masa 2. Ya tenemos dos de las ecuaciones. Y por último ya simplemente nos quedarían las otras dos ecuaciones, que son la de X1 y la de X2, que será derivada de X1 partido del tiempo es una velocidad. En mecánica de traslación la velocidad es flujo y por tanto simplemente necesitamos el flujo del grafo en el que está X1. X1 está en el grafo 5, necesitamos el X1 está en el grafo 2, necesitamos el flujo del grafo 2. V0 menos M1 y en la derivada de X2 respecto del tiempo será el flujo, es decir, la velocidad, es decir, el flujo del grafo en el que esté X2. X2 está en el grafo 8, pues el flujo del grafo 8, Vm1 menos Vm2. Ahora, si queremos completar esto, simplemente deberíamos sustituir M1 y M2 por estos valores y X por estos valores. Sería un bucle. Con lo cual, ya hemos analizado un ejemplo un poco más complicado. En los siguientes ejercicios practicaremos más esto y haremos ejercicios en distintos dominios. Os recuerdo que lo único que hay que quedarse de estos ejercicios es que siempre se hacen de la misma forma, siempre igual, el análisis de las ecuaciones es igual, este análisis es igual, la obtención de los grafos son iguales, entonces eso es muy sencillo por parte de BondGraph. Lo que es igual es un poco más complicado el tener que rellenar tantos datos, pero es muchísimo más sencillo que hacer este análisis mediante técnicas analíticas tradicionales. Entonces, espero que os haya servido, que le deis a like y que si tenéis que buscar más apuntes o ejercicios sobre BondGraph, os recomiendo que os metáis en www.aprobadísimos.es, donde vais a encontrar muchísimos apuntes y ejercicios para practicar. Y que si queréis nos podéis seguir en @aprobadísimos en Instagram para no perderos ningún vídeo que subamos.